Hoy vamos a empezar con un tema que nos va a llevar varias clases. Les voy a explicar un poco cómo va a estar ordenada la clase de hoy y supongo que de la semana que viene, y qué temas van a incluir. En principio, podríamos decir que el objetivo de este bloque que vamos a empezar a explicar es entender el nacimiento de la antropología en el siglo XIX. Y en un sentido un poco más amplio tal vez es entender el nacimiento de las ciencias sociales en el siglo XIX. La idea de este bloque temático es empezar a ver cómo nosotros estuvimos viendo el discurso de las ciencias y de la filosofía y de la cultura en general produce a la otredad, ¿no? Cómo los discursos producen a un otro y cómo en distintos momentos históricos han producido distintas experiencias de otredad. Bien, a partir de ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en el discurso de la antropología y ver cómo la antropología europea ha producido a un otro, y por lo tanto ese otro que vamos a ir como rondando lentamente será el primitivo, el salvaje o el bárbaro. Entonces, la idea es como concentrarnos ahora en ese discurso antropológico sobre el otro. Pero antes, lo que tenemos que entender es un poco cuándo nace la antropología, por qué nace, cuándo nace, y eso nos va a llevar a ver un poco más adelante, tal vez hoy lo vemos, a qué fue el capitalismo, qué es la teoría de Marx y Engels sobre el capitalismo, y qué fue el colonialismo. Esos son los temas que tenemos que ver. Porque, digamos, la antropología nace en el siglo XIX junto con las ciencias humanas o sociales, ¿no? Es decir, antes del siglo XIX existe la ciencia, pero la ciencia estudia a la naturaleza. Uno se tendría que preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué razón en el siglo XIX nacen las ciencias humanas, ¿no? o sociales? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el siglo XIX que explica la emergencia de las ciencias sociales, ¿no? Porque hasta ese momento, si yo quería estudiar, por ejemplo, qué es la sociedad, o qué es el Estado, o qué es la cultura, era un filósofo. La filosofía estudia eso. Y si yo quiero estudiar la mente humana, es un filósofo el que estudia eso. Hasta el siglo XIX estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué en el siglo XIX aparece el estudio científico de esas realidades humanas o sociales, ¿no? Entonces hay que entender dos cosas. Yo propongo que entendamos dos cosas al menos. Una es... esperen que tengo que apagar algo. Ahí está. Uy, sí, había un ruido bárbaro. Una es entender el siglo XIX, qué pasó en el siglo XIX, que explica la emergencia de las ciencias sociales. Y en segundo lugar, entender qué son las ciencias humanas o sociales y qué es la ciencia, ¿no? Ahí la clave para entender por qué en el siglo XIX se hizo necesario estudiar científicamente a esas realidades sociales o humanas está en entender qué es la ciencia en realidad. Bien, ese es un poco el caminito. ¿A dónde nos va a llevar ese camino? Entonces, en primer lugar, que es lo que voy a empezar explicando ahora, es entender qué es la ciencia. Y vamos a tratar de entenderlo de una manera crítica, tratando de tener una mirada no cientificista ni eurocéntrica de la ciencia. Después, eso nos va a llevar a entender qué son las ciencias sociales. Y eso nos va a llevar a entender qué pasó en el siglo XIX. Y para entender qué pasó en el siglo XIX hay que entender al capitalismo, porque lo que pasó en el siglo XIX es la consolidación del capitalismo. Y eso nos va a llevar a Marx. Bien. Entonces vamos a empezar con entender antes qué son las ciencias sociales, qué es la ciencia, ¿no? Y podríamos decir algo que supongo que ustedes ya saben, sobre todo si cursaron problemática y vieron Descartes, porque yo explico a Descartes haciendo una introducción a la modernidad, que la ciencia como saber diferente del saber filosófico, nace con la modernidad, ¿no? Y con la modernidad europea. Nace alrededor del siglo XVII, más o menos. Y todo lo que fue la revolución científica, ¿no? Los grandes científicos del mundo moderno. Ese saber científico que nace ahí se desmarca del saber filosófico, que era el saber que existía, ¿no? Por lo menos
ciencia en el sentido en que le damos nosotros hoy en día nace en el siglo XVII más o menos, XVI, XVII, por ahí. ¿Qué es ese saber? ¿En qué se diferenció de la filosofía, ¿no? Porque algunos que empezaron siendo filósofos, hoy en día podemos decir que su obra sería una obra científica y no filosófica. Más allá de que esos pensadores todavía no tuvieran la definición de lo que era la ciencia, hoy ya podemos saber que ahí estaba aconteciendo otro tipo de saber. ¿Qué es lo que diferencia entonces a la ciencia de la filosofía? ¿O qué particularidades tiene ese saber científico? Sin entrar en muchos detalles, porque en parte lo ven en otra materia esto, en epistemología, entonces no me voy a solapar con esa materia, pero sí voy a explicar lo que a mí me interesa y lo que nos sirve a nosotros para esta materia. Vamos a decir que la ciencia, alrededor del siglo XVI-XVII, nace como un saber que pretende ser un saber objetivo, un saber neutral y un saber desinteresado. Son casi sinónimos, casi sinónimos. Es un saber que se presenta como descubriendo lo real de manera objetiva, neutral y desinteresada. Que es un poco la idea que nosotros tenemos de ciencia, la idea casi de sentido común que nosotros tenemos de ciencia, ¿no? Aunque la propia ciencia hoy en día ha cuestionado un poco estas ideas, todavía en el sentido común de la gente está esta concepción, y yo diría que en el fondo los científicos todavía siguen teniendo esta concepción. ¿Cuál? Bueno, que la ciencia es un saber objetivo. ¿Qué quiere decir que es un saber objetivo? Esto es bastante fácil de entender. Un saber objetivo es un saber que describe las características del objeto. Y un saber subjetivo sería un saber que habla de cómo el sujeto conoce, ¿no? De la manera en que el sujeto conoce ese objeto, y no de lo que es el objeto. Por ejemplo, yo puedo decir que este libro es verde, y digo, eso es una descripción objetiva, porque describo un rasgo que está en el objeto de conocimiento. También yo podría decir que el libro es suave, y ahí yo estaría haciendo una descripción subjetiva, porque es como yo percibo la textura de la tapa. Tal vez alguien con un tacto mucho más refinado que el mío podría decir que esto es áspero. Entonces, la suavidad tal vez se refiere más a cómo el sujeto conoce a que un rasgo objetivo del objeto, ¿no? Un rasgo que está en el objeto. La ciencia pretende hacer esto, pretende descubrir lo real y hablar de eso real, objetivo. Es decir, el conocimiento científico se limita a hablar del objeto. Eso, por otro lado, quiere decir que es un saber neutral y es un saber desinteresado, porque claro, lo contrario de neutral y desinteresado hablaría de un saber un saber interesado o parcial, que sería, bueno, tal como el sujeto lo ve o tal como al sujeto le interesa verlo, ¿no? El saber científico se cree que es un saber que no se involucra ni con intereses subjetivos ni con intereses económicos. Así se presenta el saber científico, ¿no? Por lo menos en esta época. Tenemos esa imagen, ese paradigma en nuestra cabeza de Newton sentado debajo de un manzano, se le cae la manzana en la cabeza y dice, el saber, la gravedad, como si descubriera desinteresadamente, de golpe, una característica de lo real, ¿no? En esa imagen de Newton, en la imagen de ese científico medio loco que está encerrado en su laboratorio, lo que encontramos es una concepción que cree que el científico es alguien que está aislado de su entorno social e histórico, y que por lo tanto su saber no tiene que ver con ese entorno social e histórico, ¿no? Eso sería de vuelta, es un saber objetivo, no pone en juego características del sujeto. Bien. ¿Qué sería un saber objetivo? ¿Qué implica un saber objetivo? El saber objetivo implica que entonces en ese conocimiento se han borrado las huellas del sujeto que lo produjo, ¿sí? Se han borrado las huellas. Si nosotros pensamos que el conocimiento es algo que se da entre un sujeto y un objeto, y así se lo pensó en la modernidad, decimos que a la hora de ver ese conocimiento, la pata del sujeto parece que no está metida ahí. Es como si yo no pudiera encontrar los trazos de quien ha producido esa teoría. Esto es bastante entendible, ¿no? Porque yo agarro
un libro científico y agarro el libro de Newton y yo lo leo y se supone, y esto es lo que la ciencia dice, que leyendo ese libro yo no me enteraría nunca de quién lo escribió. Los trazos del sujeto están borrados, ¿no? Las marcas, las huellas del sujeto que produjo ese conocimiento están borradas, están como limpias, ¿no? Yo no me enteraría nunca leyendo el libro de Newton que quien lo escribió era, miren lo que digo, era europeo, era varón, era blanco y era cristiano. Y seguramente heterosexual y de la burguesía. Se supone que yo no encontraría ninguna marca del sujeto en el objeto. ¿Por qué? Porque el conocimiento es objetivo. Bien. Esto es lo que la ciencia pretende ser. Esto es lo que la ciencia pretende ser. Pero por supuesto no es así. La ciencia no es eso. El conocimiento científico no es objetivo. Y acá va a venir algo muy importante. Dos cosas voy a decir. Eso fue lo que la ciencia pretende ser. Bueno, ¿qué concepción del saber científico vamos a proponer nosotros y con el que vamos a trabajar? Bueno, vamos a decir dos cosas del saber científico. Primero, el sujeto nunca queda borrado del conocimiento. Eso más vale es una operación que ha hecho el saber científico europeo y que se corresponde con una estrategia propia del eurocentrismo, que nosotros vamos a ver más adelante, y que consiste justamente en presentar la posición europea como una no posición, el lugar europeo como un no lugar. ¿Y eso qué sería? Las marcas del sujeto, había dicho, ¿no? Europeo, blanco, cristiano, burgués, varón. Esas marcas, el saber científico las borra y lo que está borrando en realidad son las características subjetivas de la Europa que está produciendo esos saberes. Y por lo tanto, ese saber científico se presenta como el grado cero de todos los saberes, ¿no? Es decir, el punto cero de todos los lugares. Ustedes imagínense, miren, voy a hacer una cosa así. Ustedes imagínense esto, miren. Voy a poner esta estructura, no sé si la ven. A ver, sí, creo que la ven. Claro, no van a poder ver porque tendrían que ver el punto de ahí abajo. Imaginemos que yo tengo acá una cultura y yo puedo reconocer que todas las características de esta cultura se encuentran en esta cultura y no se encuentran en esta cultura, en esta que es amarilla. Y acá tenemos otra cultura que es azul. Si yo digo amarillo, digo es un rasgo propio de esta cultura, como si yo dijera es un rasgo subjetivo o propio de esa cultura que es una cultura particular. Y el azul o el negro es un rasgo propio de esta otra cultura. ¿Qué pasaría si yo pudiera presentar una característica que estuviera acá, en lo que sería ese punto cero de todas estas culturas distintas? Este punto que está acá valdría para todos los puntos que están en el resto de las culturas. Es decir, este punto que está acá sería el único punto propiamente universal, es decir, el único punto que vale para todas las posiciones que pueda haber en distintas culturas. El eurocentrismo presenta su experiencia del saber como una experiencia universal. Es decir, no dice que esta es la experiencia de la Europa moderna, dice que es una experiencia universal, es decir, que valdría para todas las posiciones que uno puede asumir. Es decir, vale para todas las épocas y para todos los lugares. Eso se llama la hibris del punto cero, ¿sí? Según un autor colombiano que se llama Castro Gómez. Él dice que el eurocentrismo se define por la hibris del punto cero. ¿Qué quiere decir la hibris? Es un punto que está más allá de todos los puntos, ¿no? Que excede a todos los puntos, que está por fuera de todos los puntos. Y esa posición sería como un no lugar. Mientras que las posiciones de las culturas son particulares, esa posición es universal, vale para todas. Entonces, la ciencia se presenta como siendo un conocimiento objetivo, y eso quiere decir como siendo un conocimiento universal, como siendo un conocimiento universal, como si estuviera
siendo producido desde ese punto cero o desde ese punto universal, válido para todos los puntos. Uno debería preguntarse si es así, ¿no? Porque y estoy explicando el punto 1 de nuestra mirada. Yo dije, voy a hacer dos críticas a esto. Una tiene que ver con el eurocentrismo, ¿qué es esto? Si yo voy a una librería y busco a Shakespeare, ¿no? Y entonces busco, no sé, Hamlet. Lo tengo acá, Shakespeare, miren acá. Sacamos. Bueno, se mueve. A ver. Sí. Se cayó algo. Sacamos Macbeth. Yo digo que este libro lo voy a encontrar en la librería. ¿Dónde lo voy a encontrar? En un estante que dice literatura universal. Literatura universal. ¿Qué quiere decir literatura universal? Que yo soy argentino y estamos viendo el año 2020 y yo leo a Macbeth y me reconozco en esa historia. Esa historia me habla a mí, le habla a este presente y le habla a esta persona que es un argentino, varón, heterosexual. Yo podría ser japonés viviendo en el siglo XIX y leo Macbeth y también me habla a mí, ¿no? Pueden ver la película de Akira Kurosawa, Trono Sangriento, que es una adaptación de Macbeth a el Japón medieval. En el Japón medieval también pasaban cosas como las que describió Shakespeare. Y yo puedo ser inglés viviendo en el siglo XVII y también escribo esto. ¿Qué quiere decir? Que esta obra es universal. Ahora bien, si yo voy a buscar a la librería el Gaucho Martín Fierro, yo no lo encuentro en un estante que dice literatura universal. Lo encuentro en un estante que dice literatura, no sé, argentina o literatura incluso gauchesca, ni siquiera argentina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo agarro a Martín Fierro, esto vale para cómo viven los habitantes de Sudamérica y particularmente esos que son gauchos. Y me puede interesar para interesarme sobre cómo viven esos otros. Pero no es que es una obra universal. Uno debería preguntarse, ¿qué tiene de universal que existan condes, duques y gente que se va matando mutuamente para acceder a un trono, ¿no? Y sin embargo, Europa ha logrado poner su experiencia particular como si fuera una experiencia universal. Entonces, la ciencia, cuando dice estar conociendo una realidad objetiva y dice estar borrando el sujeto de ese conocimiento, lo que está haciendo esa concepción es borrando la posición particular europea, burguesa, blanca, heterosexual, masculina o patriarcal, que tiene a la hora de conocer. Entonces, una primera crítica que vamos a hacer a la ciencia es que la ciencia no es un conocimiento objetivo, que el conocimiento científico es particular, que es subjetivo en el sentido en que vale desde el punto de vista europeo. Bien. ¿Quiere decir esto que la teoría de gravedad es falsa? ¿Y que en Argentina los lápices flotan si los suelto? Bueno, no. Lo que quiere decir que hay una construcción del saber que se explica a partir de una experiencia particular y que puede haber otros saberes distintos, no que haya otra teoría que diga que los lápices floten, pero sí otras teorías sobre qué es la realidad, con otras características, que esa no es la única manera, no es la manera universal y neutral y objetiva de conocer lo real, que ahí se ponen en juego muchas características de una experiencia particular europea. Bien. El segundo punto que me gustaría como explicarles en relación a la crítica que podemos hacer a la idea de la ciencia como saber objetivo, es decir que la ciencia, antes que ser un saber objetivo, neutral y desinteresado, es una tecnociencia. Tecnociencia. Esto lo dice un pensador argentino que es Mario Heller cuando habla de la ciencia moderna. Heller dice que la ciencia es tecnociencia. ¿Qué quiere decir que es tecnociencia? ¿Qué quiere decir la palabra tecné en griego, ¿no? Tecné. Miren, se los voy a escribir acá. La palabra tecné en griego alude a un saber práctico, a un saber hacer un objeto, ¿no? Que es de donde viene técnica, ¿no? Entonces yo digo, el carpintero, miren qué técnica que tiene, qué buena técnica, porque el tipo agarró la madera y con la madera de repente me hizo esta biblioteca o me hizo esta mesa, y miren, la mesa es bastante firme. Tiene buena técnica.
O el herrero tiene buena técnica porque agarra el acero, lo suelda, lo retuerce y te hace una reja fantástica. Tener técnica es tener un saber que permite hacer un objeto. Muy bien. Más. ¿Qué implica tener buena técnica? Cuando digo que tiene buena técnica ese carpintero, cuando digo que tiene buena técnica el herrero, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esas personas tienen un saber que les permite tener un dominio, un control sobre una materia. Un dominio y un control de la materia al punto que pueden transformarla a esa materia. Y que tienen dominio, ¿no? Imagínense, si me dan a mí un serrucho y una madera, y ustedes creen que tendré buena técnica, no me conocen mucho, pero si yo agarro eso, yo intento hacer la silla, pero a mí no me sale la silla, me siento en la silla y me caigo. ¿Qué quiere decir? Que yo no domino la madera ahí. La madera me domina a mí, hace lo que quiere. Yo la quiero cortar y se me rompe serrucho. La madera me... Yo lo haría bien, Guido, lo haría perfecto y a mí me quedaría bien. Tengo una gran técnica Sí, en las cuestiones manuales, ya lo sabemos, sí, seguramente. sí. Sobre todo para cuando tenés que arreglar, cuando se te rompe la mochila o esas cosas, o cosiendo. Muy, muy bien. Eh, lo que tienen esas personas es dominio y control de la materia, ¿no? Bien. Decir que la ciencia es tecnociencia quiere decir que la ciencia, antes que ser un saber desinteresado y neutral, es decir, que simplemente quiere describir a la realidad, es un saber que permite el control y el dominio del objeto conocido. La ciencia me permite tener un dominio sobre la materia que estudio. Y un dominio que quiere decir que puedo manipularlo a ese objeto de estudio, que lo puedo transformar, así como el carpintero transforma un árbol en una mesa, yo puedo transformar la materia y entonces, por ejemplo, yo puedo estar en un 10º piso y no me caigo. Y ahí hay un control de la materia, ¿no? Porque vamos de vuelta, si me ponen a mí a construir un edificio, se derrumba a los 2 minutos. Ahora, lo construye un arquitecto, un ingeniero o los albañiles que tienen ese saber y esa técnica y no se viene abajo. Y se tendría que venir recontra abajo y no se viene abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay un saber, y en este caso podríamos decir que es científico, aunque hay otros saberes también, que tienen un control sobre la materia. O por ejemplo un médico, ¿no? Yo voy con una enfermedad y el médico me dice, tenés que tomar esta pastilla, o tomar este remedio, o hacer este ejercicio, o lo que quieran pensar, y mi cuerpo se arregla. El tipo logra dominar al cuerpo y transformarlo y conducirlo a donde quiere. Incluso lo podría conducir a cualquier lado, ¿no? Peor, si fuera un perverso, un asesino, lo que fuera, podría hacerme sufrir en vez de sanarme. ¿Qué quiere decir eso? Que el médico ahí tiene un saber que controla a su objeto de estudio. ¿Sí? Ningún médico estudia solo porque le gusta saber cómo funciona el cuerpo humano. Estudia para poder intervenir sobre ese objeto de estudio, para poder actuar sobre ese objeto de estudio. Entonces, el saber científico, vamos a decir, que es un saber que está directamente ligado al dominio de lo que se estudia. Y por lo tanto está recontra interesado en los resultados de ese dominio. Por ejemplo, ¿ustedes conocen si hay una vacuna contra la malaria? Alguien preguntó, de los que están acá. ¿Alguien sabe si hay una vacuna contra la malaria? No. Ni, dice Florencia, no. No. Ahora, acá acaba de salir este virus y están todos poniéndose a estudiar para sacar la vacuna contra este virus. Y probablemente salga algo. Si el virus no se va solo, va a salir una vacuna. Como hay vacunas contra la gripe, ¿no? Y contra otros coronavirus que existen de otros tipos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Y uno podría decir, bueno, mirá, gripe, claro, hay intereses, Cintia, obvio. Gripe, se engripa todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo y además todo el mundo con poder adquisitivo se engripa. Y entonces yo hago la vacuna y yo, que soy un laboratorio privado, porque en el mundo capitalista actual
Y ya vamos a entender que todo esto es un poco la historia del capitalismo también. En el mundo capitalista actual, principalmente, puede haber laboratorios que sean de investigaciones públicas o estatales, pero principalmente son laboratorios privados. Y entonces, a mí, si yo tengo que hacer una vacuna contra la malaria, se la voy a vender a los pobres que viven en África, que es donde más niños se mueren por la malaria. Y yo le tengo que decir a los estados africanos que me compren a mí. Ahora, si yo hago una vacuna contra la gripe, tengo en todo el mundo gente que se engripa y en todo el mundo de gente con recursos que se engripa. Por lo tanto, esa vacuna después yo se la vendo a millones. Es lo que pasa con esas enfermedades raras que no tienen cura muchas veces. ¿Por qué? Bueno, habría que evaluar cuánto volumen de investigación hay en esas enfermedades y en las enfermedades que son más masivas. Y uno puede decir, bueno, nos interesa salvar más vidas. Bueno, no sé, porque capaz que por las gripes no se muere tanta gente como de malaria en África, ¿no? Entonces, no es una cuestión de salvar vidas, es una cuestión de intereses. Y en este caso, son intereses económicos. Son intereses económicos. Entonces, la ciencia, que nace por el siglo XVI-XVII, nace diciendo ser un saber objetivo y desinteresado, y eso es un saber que es universal, un saber en el que el sujeto no está presente, un saber que valdría para todos y que desinteresadamente descubre lo real sin ninguna intención en el medio. Esa ciencia es en realidad una tecnociencia. Es decir, es un saber que permite controlar y dominar al objeto que estudia. Bien, y ahí nacen las ciencias. Cuando nacen las ciencias, nacen dentro de las ciencias naturales, ¿no? Nace la física sobre todo, pero está la medicina, la biología, bien. Por un tiempo, siglo XVI, XVII, imaginemos XVIII, esta manera de estudiar a la realidad se utiliza únicamente para estudiar la naturaleza. Pero si yo quiero estudiar a la realidad humana, sigo haciéndolo desde una perspectiva filosófica. Una diferencia entre el saber filosófico y el científico es la que estoy diciendo. La filosofía no es un saber que necesariamente permite el control y la manipulación del objeto que estudia. Hay muchas más diferencias, por supuesto, ¿no? Básicamente también que la ciencia se dirige a hechos observables y la filosofía no, por ejemplo. Y la ciencia estudia con un determinado método y la filosofía puede tener muchos métodos distintos. Pero una característica es que, o una diferencia es que la ciencia puede controlar lo que estudia. Es un tipo de saber que puede, que se involucra en lo que estudia y que puede manipularlo. Bien. Cuando llega el siglo XIX, de golpe aparecen estudios científicos de realidades humanas. ¿Por qué? ¿Por qué no en el siglo XVIII? ¿Por qué no en el siglo XVII? ¿Por qué no, cuando estaban haciendo la ciencia y aparecieron científicos que querían estudiar a la naturaleza, por qué no aparecieron científicos que querían estudiar la mente humana? O lo que era la sociedad, o lo que era la cultura. ¿Por qué no aparecieron esos científicos? Que hubieran aplicado, ¿no? una metodología científica al estudio de la cultura. Y hubieran puesto a la cultura como un hecho observable, que podía ser conocido con un método específico, no importa lo que fuera, hipotético, deductivo, la metodología que tenga la ciencia. ¿Por qué no pasó eso? ¿Y por qué en el siglo XIX de golpe se les ocurrió? Que fue casualidad que en el siglo XIX se les ocurrió. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX nacen las ciencias humanas. Básicamente, ¿qué ciencias nacen? La sociología, la antropología y la psiquiatría. ¿Qué se les ocurrió de casualidad? Que a uno se le ocurrió estudiar científicamente la sociedad y a otro la cultura. Bueno, no, de casualidad no. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí hay que entender entonces el siglo XIX. Lo que pasó en el siglo XIX que explica la emergencia de las ciencias sociales o las ciencias humanas es, primero, la consolidación del modo de producción capitalista y su expansión en una forma colonialista. Esas dos como características o rasgos del siglo XIX van a demandar un estudio científico tanto del comportamiento humano, la psiquiatría, como de lo que es el orden social, la sociología, como de lo que son esas culturas con las que nos encontramos cuando salimos a conquistar el mundo. Bien, no entiendo por qué no serían objetivas las ciencias naturales, perdón. Bien.